Bueno, hola, bienvenido. Bienvenido. ¿Y tratado? Aquí es para mí la tertulia es una herramienta fantástica por crear cultura, amistad y por desarrollar mi inteligencia. Claro. Porque yo tengo un pensamiento fijo, es así. Después viene azul y es diferente. Y yo, sí, puede ser, ¿no? Bueno, cada persona tiene una experiencia diferente y la tertulia es la aceptación de una experiencia diferente. Y así es para mí, en una hora puedo crear tan amistad, tan amor, que en mi vida normal yo tengo siempre razón en mi vida, ¿no? Tú no. Pues. Yo también. No sé cómo viene, porque Luis porta este argumento a tu estudio, qué bueno, wow, ¿no? Porque normal siempre en conferencia tú hablas, no, eso es para mí algo muy mágico, ¿no? Bueno, lo hacemos de un año, pero lo hacemos a la calle también, al local social, a la calle, ahora aquí, gracias a todos. Gracias a todos por venir, porque si no, no sería posible, ¿no? Gracias a Luis por promoverlo así. Sí, es una hora 50. ¿Hacemos tertulia? Hacemos 50, todo está grabado, se puede mirar, lo mira mucha gente. Antes estaba siempre 5, 10, 20 personas, ahora la grabación es la mira de 500 a 2000 a 3000 personas cada semana, ¿no? Más toda la cosa vieja también, ¿no? La gente tiene interés, ¿no? Porque es comunicaciones, donde están comunicaciones como aquí, ¿no? Y bueno, me hace feliz. Hay intervención en directa, porque transmitimos en directo. Exacto, sí. Y cuando se transmite en directo, la energía va en el campo cuántico, ¿no? Es el primero que hace la directa cada día de Alemania, ¿no? De todo este tema, ¿no? Bueno, el tema hoy es la obediencia. Tipos y niveles de obediencia. Primero, obediencia ciega. Se sigue una orden sin cuestionar sus motivos y razones. Segundo, obediencia debida. Es la que se rinde al interior jerárquico y puede eximir de la responsabilidad en ciertos delitos, especialmente en el ámbito militar o institucional. Tercera, obediencia solitaria, cumpliendo de acciones por la lealtad a un grupo, incluso si no se comparten plenamente todas las ideas. Cuarta, obediencia voluntaria o racional. Se obedece tras reflexionar y estar convencido de la necesidad de cumplir la orden. Quinta, obediencia anticipada, cumplimiento de expectativas no expresas, por intuición de lo que el superior desea. Sexta, obediencia en la religión y la sociedad. En contextos religiosos, la obediencia puede ser un voto formal, como en las órdenes religiosas, donde implica la sumisión y los superiores y el cumplimiento de tareas asignadas. En la sociedad, la obediencia es fundamental para la convivencia y el funcionamiento de las instituciones, aunque su exceso puede llevar a la pérdida de autonomía o a la justificación de los actos inmorales. En resumen, la obediencia es la disposición y acción de acatar órdenes, normas o mandatos de una autoridad con diferentes matices según el contexto y el grado de reflexión o sumisión con las que se ejerza. El límite de la obediencia, aunque fundamental para la cohesión social y el funcionamiento de las organizaciones jerárquicas, tiene límites claros que han sido debatidos desde la antigüedad hasta la actualidad. Fundamentos de los límites: finalidad y legitimidad de la autoridad. El deber de obedecer
se justifica solo mientras la autoridad actúe dentro de los fines legítimos para los que fue creada y las leyes que emite sean justas. Cuando la autoridad sobrepasa estos límites, la obediencia pierde su obligatoriedad y puede convertirse en ilegítima. Naturaleza de la ley. Si una ley o mandato es injusto o contrario a los principios éticos fundamentales, la obligación de obedecer desaparece. Filósofos como Platón, Aristóteles o Cicerón defendieron que la ley moral o natural está por encima de la ley positiva y política o política. Conciencia individual. La conciencia personal es un límite absoluto a la obediencia. Si una orden o ley contradice la conciencia moral, el individuo tiene el deber de desobedecer para no traicionarse a sí mismo. Utilidad social y libertad. Según pensadores como Spinoza, la obediencia solo es legítima si el fin de la acción es el bien común y no solo el beneficio del que manda. Obedecer por utilidad social puede ser virtuoso, pero cuando la obediencia se convierte en servidumbre, se pierde la libertad. Obediencia de vida y derecho. Obediencia de vida. En el derecho penal, la obediencia de vida no justifica el cumplimiento de las órdenes manifestadamente ilícitas o delictivas. El subordinado debe rechazar cumplir órdenes para que atenten contra la ley o la moral, y la obediencia ciega no es aceptada como eximente de la responsabilidad. Ejemplos históricos y sociales. En la historia, la desobediencia a leyes injustas ha sido crucial para el proceso social y la defensa de los derechos humanos. En contextos religiosos y políticos, los límites de la obediencia han sido motivo de debate y resistencia, como lo muestran ejemplos que monjas que argumentaron contra decretos papales por razones de conciencia y viabilidad. En resumen, la obediencia encuentra su límite cuando la autoridad actúa fuera de sus fines legítimos, cuando la ley es injusta, cuando entra en conflicto con la conciencia moral o cuando atenta contra el bien común y la libertad. En estos casos, la desobediencia puede ser no solo legítima, sino un deber ético y social. Dicho está. Dicho está. Muchas gracias. Ya la explicación dura 1 hora. Pasó de eso. Normal, ¿no? Pues adelante, abierto está el debate. ¿Dónde está? ¿Coloca la explicación? ¿Cómo está? Sí, lo último. Sí, colocar la cámara. No, está aquí. ¿Quién tú quieras? No. Ah, no. Yo, Ok. yo la obediencia la veo como una represión. ¿Cómo una? Represión del individuo. Porque estoy de acuerdo con respetar normas, porque estoy de acuerdo, claro, si no sería el caos, pero la obediencia reprime, porque no deja espontaneidad a los individuos. Estoy de acuerdo sobre los límites y las normas, pero no sobre la obediencia. Te lo puedo llevar como ejemplo en un niño cuando tú lo estás reeducando, no educando desde el principio, reeducando. El niño que obedece es por miedo, porque no entiende la orden que tú le estás dando, porque normalmente cuando tú pretendes la obediencia no das una explicación. Claro, tú le dices, no tiene que tocar eso porque lo digo yo. El niño no lo toca, pero no porque entiende el motivo por el cual no lo tenga que tocar, sino porque te tiene miedo a ti, que le está dando la orden. Mientras meter un límite es dar una explicación. No lo toques porque se puede romper, porque es mío, le tengo mucho cariño, etc. Cuando tú das una orden, es categórica y nadie la puede discutir.
Por lo tanto, para mí la obediencia es una represión. Reprime el individuo. Porque no entiende por qué tiene que obedecer. Tiene miedo, te repito, a ti, a la persona que le da la orden de obedecer. Puede tener miedo a no ser amado si desobedece. Puede tener miedo a perder a la persona que le está dando una orden de obediencia. Por lo tanto, yo el término obediencia lo veo reprimiendo. Reprime al individuo, a la libertad de un individuo. Siempre en todos los casos, porque está también la obediencia a la propia conciencia. Claro, así mismo, sí. Cuando tú quieras. Hacemos siempre así, que siempre una persona... Sí, sí, vai. Levantando la mano, ¿cómo lo hacéis? Sí, sí. No, lo hacemos sin discusiones siempre, que cada persona puede decir, habla de su experiencia. Claro. Vale. No, bueno, la obediencia a la propia conciencia se sale un poco de lo que es la represión, porque eso no es una represión, es una decisión voluntaria. Entonces ahí estamos. A mí se me ocurría también, hilando con otras cosas que se han mencionado, hay una frase que se dice mucho: el fin justifica los medios. La usan mucho sobre todo los políticos. ¿Pero por qué? Porque les conviene, pero realmente, ¿cuándo están justificados los medios? Cuando están en consonancia con un fin bueno que se pretenda. Si el fin es bueno en sí, los medios sí pueden estar justificados si están acordes con el fin que se pretende. No siempre está justificado los medios para un fin, por muy bueno que sea el fin. Si usas cosas horribles para hacer una cosa buena, no está justificado. Me voy a dejar caer otra idea, pero no quería tampoco hablar más. Perdón. No tengo yo tampoco nada. No, perfecto. Si mirar diferentes aspectos es una aplicación. Perfecto. Yo he sido militar, he tenido que hacer obediencia de vida y muchas veces me tuve que salir de la vida militar porque no podía con esas cosas de tienes que obedecer ciegamente, pero si este tío me está llevando por donde no es, pero es tu cabo, tienes que obedecerle. Pero si sé perfectamente que es allí donde tenemos que ir, que yo sé leer mejor el mapa que él. Obediencia de vida, y porque el mando era el mando, y decías tú, qué cosas más absurdas, por favor. Hemos visto muchas atrocidades, y lo hemos visto en la pandemia. Los policías obedeciendo órdenes de multar a la gente cuando ellos mismos están viendo que es absurdo. No todos lo ven, pero siguen ciegamente como perros al gobernante de turno, y dices, qué lástima que la gente no pueda tener ni una mínima humanidad para tener un raciocinio básico, ¿no? Estás mandando una cosa absurda, no sigas por ahí. Bueno. Claro, una pandemia era... Eso fue tremendo. Hola. 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 Buenas. ¿Quién quiere ahora? Yo puedo decir algo ahora. Sí. Gracias. Con el tema de la obediencia, así como dice el Marito Manuel, hay que tener en cuenta quién da las órdenes, quién da las guías, quién es el guía a seguir. Y si ese guía representa una autoridad que es fiable. Por eso es la confianza una de las características que nos tiene que mover, al propio guía, a la propia autoridad y también a quien va a seguirle. Basado en la confianza, así como ha dicho la Marita Francesca, hay que explicar, ¿verdad? Tiene que haber un sentido común, un raciocinio de para qué y de por qué hay que seguir unas líneas de actuación que no sean contrarias a las propias líneas de vida y que no atenten esa obediencia contra nadie. Con lo cual, la sensatez, el sentido común, la confianza y sobre todo el amor que se pide o que se da cuando pedimos una obediencia o cuando estamos dispuestos a obedecer a alguien. Desde ese punto de vista, en la línea de la obediencia, por ejemplo, espiritual, la obediencia a Dios, la obediencia a la jerarquía eclesiástica, hay que tener en cuenta que si son líneas de actuación universales en las que ganar y ganar es el compromiso,
no hay ninguna dificultad porque todos estimamos que la verdad es verdad y nada más lo es, como dice Jesucristo, como sigue siendo válido. Por eso es que siempre seguir una línea que pueda ser observada y que pueda ser sostenida en el amor de todos por igual. No hay diferencia, no hay presión tampoco, ya que la obediencia ha de ser libre y ha de ser para mostrar ese amor incondicional y esa felicidad absoluta a la que todos estamos queriendo llegar. Entonces, donde quiera que se dé esa obediencia, incluso también, como no, en el seno familiar, en la que los padres quieren lo mejor para sus hijos y tienen que estar pendientes porque en primera y en última instancia ellos son responsables de los niños más pequeños, de que en esa educación el amor sea el timón que vaya dirigiendo la vida de cada uno de los miembros y la vida de la familia en común, y asimismo la vida de esa comunidad en la que esa familia se convive. Y luego está toda la ramificación en torno a la comunidad, ¿no? Reglas en sociedades, reglas en comunidades de vecinos, reglas en colegios, en asociaciones deportivas. Hay unas reglas y siempre se dirigen esas reglas, se establecen para que todos sepamos lo que tenemos que hacer, y el ser miembros de esas comunidades, de esas asociaciones, nos comprometen a seguir esas reglas. Por supuesto que siempre está esa mirada a que si esas reglas en todo momento son justas, son eficaces, son seguras, son universales. Entonces no va a haber ningún problema porque todos nos vamos a sentir seguros que está siendo eficaz lo que quiera que estemos haciendo y que nos observa a todos por igual. No hay prioridades para nadie, sino que desde esa igualdad en la que obedecemos una situación, un entorno, vivimos en comunidad, entendemos que es lo bueno para todos. Y ahí es donde desarrollamos la confianza, porque vemos que quien nos dirige está obrando amorosamente y solo nos muestra lecciones benévolas que todos queremos aprender generosamente, ¿verdad? Entonces, iría yo por ahí. Muchas gracias. Hay un inciso sobre lo que has dicho que me interesaba. Un punto, perdóname, no quiero tampoco ser... Perdón, ¿no? Perdona, está bien. Es que no sé si se puede intervenir de esta manera o es... Al final, antes que cada persona pueda decir, sí va bien, ¿no? Sí, perdón. No me conozco. Bueno, vamos a ver si me sale. No sé, quiero contar una experiencia personal referente a la obediencia en el respecto a la familia, a los padres. Bueno, durante un tiempo he tenido que obedecer las órdenes de mis padres desde un conocimiento específico por parte de ellos, ¿no? Desde una conciencia no real, o sí real, pero no con conciencia, hasta un punto. Entonces, he tenido que dar la vuelta a la autoridad hasta llegar al punto de que para conseguir la obediencia de mis propios padres para el cambio, he tenido que ser violento. Entonces, una obediencia con violencia para que ellos entren en conciencia y me respeten a mí. No sé si me entienden. Sí, ¿no? porque lo hemos vivido. Entonces ahora en la actualidad, que por gracias a Dios, mi padre me quiere, mi madre me quiere, aún siguen aprendiendo desde la inconsciencia, y creo que es un proceso de aprendizaje, ¿no? La obediencia no debe ser impuesta realmente, pero a veces es necesaria, porque si no, no despiertan, no hay un despertar real, ¿no? Respecto a la familia, pues bueno, ella ha explicado muy bien todo, o sea, yo no puedo decir nada más, está perfecto.
Y déjame pensar. Yo ahora hablo de la obediencia divina desde mi creencia hacia Dios, hacia Jesús, como tú mismo lo dijiste. Pues yo me siento obligado a la obediencia, porque si no obedeces las órdenes divinas, nunca te vas a acercar a Él, nunca lo vas a sentir, nunca te va a soplar y nunca te vas a despertar, está clarísimo. Es importante obedecer las normas, siempre desde la humildad, nunca desde la intención de ser más que nadie, y ese es el amor. Ese es el resumen. Es eso. ¿Porque las entiendes o porque simplemente las acatas? Las entiendo, me comunico con el Dios. Yo. Obedecer. Yo no creo en la obediencia, directamente. Es decir, me gusta cuando se diga la obediencia tiene que ser una cosa natural. O sea, yo creo que le sigues a tu instinto, ¿no? No a una orden. No te sometes bajo ninguna palabra de nadie. Y si metemos una religión por medio, una creencia, que para mí son leyes universales, o sea, la vida, la muerte, eso no tiene mucho que ver con religión, ¿no? Sino que hay una cosa que es omnipotencia, pero bueno, la puedes llamar como quieras, pero no estás sometido bajo una ley, bajo una orden, estás sometido bajo la propia influencia intocable de esa ley universal. Y a mí, cuando escucho la palabra obediencia, quien me conoce sabe que tengo raíces italianas y alemanas. Bajo la obediencia se hicieron atrocidades en la Primera y en la Segunda y en todas las guerras imaginables, actuales y pasadas. Si aprendemos y si enseñamos a nuestros hijos a obedecer, lo que estás creando que cualquier persona que llega y tenga un cierto don de gente, una cierta influencia, te puede utilizar esta herramienta de una forma equivocada, para mí. O sea, estás enseñando que someterse bajo cualquier lema, concepto, es que da igual que sea religioso, que sea dictador, que sea de la índole laboral. O sea, aquí en un mundo idílico sí que es verdad que obedecemos a nuestro jefe, algunos más, algunos menos, ¿eh? Intentas uno también luchar contra lo que él cree que es correcto. No siempre hay que obedecer, no siempre es correcto lo que dice la gente, no siempre se permite el desarrollo que una generación nueva, una mente fresca, una mente abierta te puede enseñar. Entonces, para mí la obediencia, la palabra obediencia, o sea, se me ponen las uñas de mis pies en vertical. O sea, un nervioso me viene. Me gusta mucho el tema hoy. Me gusta mucho. Estoy sudando, es un calor. Obediencia nunca. Además creo que las fiestas más grandes cuando no obedeces a las 4 reglas que pone la gente. Sería interesante dejar que los niños hagan lo que creen conveniente de una forma intuitiva y verías que a lo mejor se portan mejor intentando seguir su propio instinto. Porque yo sí que creo que un niño hace alguna tontería y hay ese momentico que mira para atrás a ver si quién lo ha visto. Llámase mamá, papá o amigos. Hay algo que se llama conciencia y nosotros estamos sometidos a una conciencia y esta sí que es innata y la debemos, es nuestro deber como
personas en seguir esta intuición. Ahora, obedecer nunca. A nadie, por favor. Y nada, o sea, no tengo nada más que decir. Si me queréis leer mis leyes, ¿cómo se dice? Claro, sí, el tema, si está un equilibrio, está. Está un equilibrio, la desobediencia. Desobediencia. La desobediencia en este mundo no está permitida. No es permiso, no se desarrolla. ¿Por qué? En la pandemia, toda la gente que va a desobedecer, la matan, la pegan, pierde el trabajo, no existe el derecho de desobedecer. Para mí existe en la ley, existe por los militares el derecho de desobedecer. ¿A cuándo lo hace? Bueno, ahora en América todos los militares... ¿no? Sí, si no existe el derecho, ¿no? Y no están organizaciones que ayudan, ¿no?, a la gente que no quiere obedecer, no existe en el mundo, ¿no? En Palestina todos los militares, si no matan, matan a los militares, ¿no? En todo el mundo no existe el derecho, pero en toda la Constitución, la Constitución está el derecho de desobedecer, ¿no? Ma si lo hace, por eso, debe cambiar algo en el mundo, como una formación a desobedecer. Una ley, una estructura que ayuda a toda la gente en todo el mundo, como las Naciones Unidas, donde va a proteger la gente que va a ayudar. Más los militares, la policía y más. Mucha gente tiene un dolor tan grande cuando va a hacer cosas en la pandemia también, que a correr detrás el hombre que a la playa no quiere poner su mascarilla. Es un sufrimiento tan grande, ¿no? Por todo también, la familia, la hija, las mujeres, que recibe las presiones de toda la familia, del trabajo, ¿no? En Italia la gente después de 50 años no podía más trabajar, ¿no? Y bueno, no existe la desobediencia, ¿no? Por eso se necesita algo por una escuela ¿no? Una universidad, aprender a desobedecer. Sí, claro, sí, porque si aprendes a desobedecer, desarrolla tu conciencia, empieza a obedecer a ti. Y para mí, como fundador del Instituto de Inteligencia Intuitiva, ¿no?, obedecer, la primera cosa, a que tú sientes, ¿no? Y cada persona siente, para ti es así, para mí es diferente. Por eso, la inteligencia individual es para mí las soluciones. Aprende a escuchar a ti, ¿no? Y si tú escuchas aquí, obedece a la naturaleza, a tú, porque somos diferentes, somos todos diferentes, ¿no? ¿Me permites un apunte sobre lo que acabas de decir? Curiosamente, la tiranía del bien común la usan mucho los políticos por el bien común, y resulta que después de lo que pasó en los juicios de Nuremberg y en un convenio de Siracusa y en ciertos convenios después de aquellas atrocidades, se llegó a decir que el bien individual estaba por encima del bien común, para evitar precisamente la tiranía del bien común, que era todos tenemos que hacerlo por el bien de todos, la justificación que ponen los tiranos para someternos a todos a su voluntad, con la justificación de que es la del grupo. Y dices tú, muchas veces recurren a eso, lo vemos constantemente, pero está precisamente el saber desobedecer cuando atenta contra tu moral, tu conciencia, lo que ves que no tiene sentido. Pero eso en el fondo es, como bien dices tú, una justificación. En Alemania, cuando se hicieron esas tonterías, ¿no? Cuando
hubo esos asesinatos en masas, la gente justificó la matanza con yo he obedecido a un general, a una orden. Es decir, que a ti te ordenan algo no significa que tú no tengas o tengas que acatarlo. O sea, la palabra obedecer ya implica una aceptación, y esto para mí es una complicación etimológicamente hablando, ¿no? Obedecer, obedece, dentro de la educación se utiliza como una orden que es no acatable. Y cuando tú te enteras o cuando tú escuchas a gente que dice he acatado un orden, te das cuenta que ellos creen que es una ley. O sea, ni siquiera se cuestionan si es una... Sí, justo. Si yo puedo tener una opción diferente. Y esto es la importancia de esa palabra. Hoy usan la palabra resiliencia para lo mismo, para asumir una sumisión con una connotación positiva, pero realmente es sumisión a lo que el gobernante quiera. Absolutamente. Resiliencia, y yo odio esas palabritas de Pero Sí, el lado positivo de la maldad que hacen eso. Sí, no, es una forma de justificar la sumisión total y la obediencia. es una forma de educar a la gente para que sigan la con rutina. una equivocación dentro de la cabeza que, como bien acabas de decir, o sea, un sinónimo o lo contrario, antónimo, se utiliza con la misma libertad, con la misma ligereza equivocada. Entonces, claro, aquí le estamos dando una importancia, o le estamos quitando una importancia muy, muy importante a los niños, ¿no? De saber distinguir que nadie te puede obligar a hacer algo. Hablamos obviamente a una formación, un niño hasta una cierta edad, ¿no? A partir de una cierta edad, ya cuando se supone que tienes valores... Se supone que también son vulnerables los adultos. Bueno, hay que distinguir, ¿no? No es lo mismo. Un niño tiene que obedecer en cierta medida. Tiene que obedecer a... ¿no? O en el colegio, arte, música, arte de desobedecer. Hay una parte que tienes que obedecer porque te enseñan eso. El problema es que te están enseñando que el obedecer no es una cosa universal. Tú me obedeces a mí porque yo soy tu cuidadora, tu madre, tu padre, tu profe. Pero... Algo de confianza, ¿no? Yo le diría lo que acabas de decir. Así que... Yo. Azul no ha intervenido. Azul quiere... Sí, azul, sí. Azul, rojo. Azul, rojo. Verde. Apoyar que la obediencia donde me inspira a mí este tema es obedecerte a ti mismo, como tú hablabas antes, ¿no? O sea, ese es el fundamento o el poder de la palabra, porque estamos dejándonos llevar mucho por el poder que tiene esta palabra, ¿no? Desobediencia. La realidad es, si tú desde lo espiritual y estás conectado a esta obediencia de tu intuición o tu fuente, como lo quieras expresar, a partir de ahí lo demás es verlo como no darle tanto poder a esa palabra, quiero decir, ¿no? Porque para mí desobedecer llega... ¿Dónde empieza obedecer y dónde termina? ¿No? ¿Dónde empieza y dónde termina? Entonces, es un poco más basado en lo que tú crees y lo que sientes que hacerle tanto o prestarle tanto poder a esa palabra. Sí. No sé si se me entendió, pero... Sí. Es todo un tema de frecuencia que cada persona habla, ¿no? Que no son solo dos personas, ¿sí? Los más guapos ahora, ¿no? Es una ilusión. De verdad somos todos iguales. Entonces la forma física es la primera ilusión. Es una cosa que nos tapará la forma física. Lo que tiene tú adentro sí es importante. Adentro es más importante todavía. La obediencia. ¿Qué es? La desabandancia, ¿qué es también?
Porque estamos en un mundo dual, ¿eh? Obediencia, desobediencia. La desobediencia no existe, sí existe, sí, claro. Y más cada día. Más cada día diciendo no. Solo una palabra, no. No. Claro, la desobediencia. No. No quiero vacuna, no. No quiero ir al médico, no quiero ir a la escuela, no. No, no son cosas, son niñas. El tirano sí existe. Si hay un tirano, la verdad, eres tú. Tú porque no escuchas, no ve la vida, no escucha a la gente, claro, yo nunca. Pero escucho. Hay todo eso contrario en este mundo. Obediencia sí, siempre la tenemos, desde el nacimiento, con papá, mamá, la escuela, militar, el trabajo, me muero, todo. No. Escuché un gatito. Lo que es verdad es importante, ¿no? Lo que es verdad es tan importante. Pero verdad para el bien en común, no para el bien tuyo, para el bien común, para que tú te quedes tranquilo. Está bueno con la vecina, va a estar bueno contigo, ¿no? No, ella no, otra vecina. La verdad universal, No, todo es una ilusión, de verdad. Obediencia es para un texto. Tiene la fuerza de decir no. Porque cuando tenga la fuerza de decir no, es otro mundo que se abre a ti. Estamos todavía en el pasado, ¿eh? Hace 10.000 años, 15.000 años, 20.000 años, es la misma cosa. País, mili, escuela. Oh, stop. No. Obbedienza nel sistema familiare, nella famiglia, a los hombres. Yo fui la oveja negra de la familia, de 6 hijos, de obediencia. No existe. En mi caso no existía, desde niño desde grande. Y él no, como dice Azul, él no, le he trabajado mucho. Él no. Esto no me gusta, esto no lo hago, hazlo tú. ¿No? Cuarta hija, con cuarta de 6 hijos, todos tenían que hacer lo mismo, ¿no? Todos tenían que hacer, ¿eh? Ellos siempre no, yo me he escaqueado. ¿Por qué? Porque alguien tenía que decir no se puede decir siempre sí a todo, ¿no? Yo me caso con quien quiero yo, me caso cuando quiero yo, me voy. La única cosa que nunca pude hacer fue ir en discoteca de escondida, desobedeciendo, porque en discoteca se iba solo de noche, no se iba de día. Discoteca, nada. Con tanta política aquí, no, de verdad, tenemos políticos que desorden, que tenemos que hacer todo, es igual donde va, todos los años, el ayuntamiento te dice dónde parcar, es un orden todavía, decimos, sí, hacemos esto todavía. Al menos en el ámbito familiar se puede decir no, ya basta ahora de decir sí, no. Los rebeldes son los que cambian el mundo, los sumisos no cambian nada. Elena? Obedece, ahora, habla. Nos echamos de casa. ¿Cuándo has desobedecido alguna vez? Vaya. No, soy muy obediente. No soy muy obediente. Me gustaría ser rebelde. Meno obbediente, sì. Menos obediente. Sì, hacemos ahora un curso come ser desobediente, sì. Perché sì, hay disobbedienza es obbedienza a sí mismo, ¿no? Es diferente. Claro, pero en primera... Obedecer mis propios instintos, lo que yo quiera, hacer lo que yo quiera. Pero siempre uno tiene que ir
con reglas en todo. Claro. Desde que nacemos, bautizo, primera comunión, matrimonio, todo eso son cosas que hay que seguir por la sociedad. Pero no porque tú quieras, o bueno, hay quienes se salen de esa regla. Yo no me salgo. ¿Nunca te he revelado con tu hija? Ok. Vai, Francesca, vai. Bueno, yo quería, más o menos, lo que quería decir sea un poco relacionado a lo de azul, que la desobediencia ya existe. Y yo, por ejemplo, era una niña muy obediente, exageradamente obediente. No me lo creo. Yo tampoco. No te lo crees, como me veo ahora. Yo me desobedecí a una cierta edad, porque a mí me reprimieron, ¿vale? Yo no tenía voz ni ninguna situación. Era muy obediente sin entender el porqué, porque, repito, a mí me educaron sin darme explicaciones. Era, lo hace porque te lo digo yo. ¿Y tú quién eres? Tu madre. ¿Vale? Porque la única vez que me atreví a preguntarle quién era ella, me dijo tu madre. Entonces decidió yo no tenía, por ejemplo, hasta los 8 años tuve el pelo larguísimo porque mi mamá quería que yo tuviera el pelo largo, me vestía solo con vestidito igual a mis hermanas, toda con la coleta iguales, sí, y yo no tenía libertad. Y yo como hasta desde los 2 años y medio me sentía varón y no chica, era muy rebelde, pero dentro de mí no lo manifestaba porque mi mamá nunca me pegó, nunca me castigó, nunca, me pasaba su mirada. Vale, yo nunca pude elegir, hasta eligieron mis padres mis estudios. Hasta eligieron, sí, hasta eligieron con quién podía salir y con quién no podía salir. Hasta que un día le dije no. Fue mi primer no, los dos se miraron y se pusieron a reír. Porque yo de 7 hijos, era la única obediente. Los demás le decían, sí, vale, y hacía las cosas escondidas. Y yo no lo conseguía. Hasta que me enfrenté a ellos y les dije, no lo hago. Entonces, allí me dejaron libertad. Entonces decidieron darme una oportunidad. Y nunca fallé. Porque fui la única hija que nunca falló en la familia, con una decepción o nada. Pero lo que quiero decir que, reanudando en Reale, que estoy de acuerdo totalmente con él en todo, pero cuando tú te nace un hijo, por ejemplo, no necesitas darle órdenes, no necesitas imponerle la obediencia, porque con el ejemplo tú lo estás educando. Vale, el niño desobediente es a la hora que lo está reprimiendo, que no es lo mismo que reeducar a un niño que con 8 años te entra en tu casa, que no tiene límites ninguno, no tiene norma ninguna, entonces hay que enseñarle la obediencia, pero esto ya es otro tema. Te transforma un poco en un dictador más que en un genitor, ¿vale? En una madre o en un padre. Pero por obligación, para intentar salvarle la vida, estás obligado a utilizar normas que a ti no te gustan, que van en contra de tu principio, pero hay que poner límites tan fuertes que llega a obligarlo a obedecer, aunque a él no le guste. Pero si es un hijo tuyo o un bebé recién nacido en general, que tú coges en tu vida, por el buen ejemplo lo estás educando. No necesita que tú le insistas con los límites y tanto menos que imponerle la obediencia, porque tú con tu ejemplo lo estás educando. Le enseña, le habla, le explica. La obediencia es reprimir a una persona, para mí, totalmente. La desobediencia existe. Tú haces buena cara, malo juego. Tú haces creer a la persona que sí, está de acuerdo con la persona y luego hacer lo que te apetece. Yo, por ejemplo, soy una desobediente total, social, total. A mí no me impone nada. Que sí, que respeto que en este sitio se puede aparcar en esto, no, claro, es una norma, no es que yo soy obligada porque para una orden general, para no crear caos. Pero si tú me dices que yo tengo que hacer algo, tú créetelo. Sí. De que yo lo haga. Además, perdona, hay un detalle que también es importante, la obediencia o desobedecer parece que está siempre bajo el paraguas de una institución.
No siempre, o sea, a veces hasta las palabras o la opinión de alguien parece que es obedecer a lo que dice alguien, donde tú tienes todo el derecho de decir no estoy de acuerdo. Claro. Me gustó la palabra no, porque desobedecer es el simple no, es simplificar la cosa, y a la hora de decir no es también no estar de acuerdo contigo, ¿no? No es rebeldía. Y la desobediencia, en el fondo, la verbal, por ejemplo, tiene matices que pueden parecer más de miedo, más de inseguridad, más de querer participar dentro de un equipo, ¿no? De no encontrar su propio individualismo que defiende una opinión. Y yo cuando digo no, o alguien que me diga no, o sea, el no es precioso, porque ahí es cuando viene el argumento, ¿no? Digo, pues venga, adelante, dices no, pero explica, ¿no? Argumenta tu postura. Vamos a ver hasta qué punto tú tienes una opinión verdadera o estás repitiendo como un loro lo que te están diciendo sin entender de verdad de qué está hecho el mundo. Hoy en día los jóvenes hablan de política, o en Cataluña había gente con el movimiento Tsunami, la gente, o aquí la gente que dice godo fuera, que no sabe ni siquiera dónde viene la palabra godo. ¿Sabes? Que notas que no hay verdadera chicha como para utilizar o aplicar ciertas palabras, ¿no? Pero sí que es interesante el no cuando lo recibes, cuando recibes una desobediencia, verlo como una rebeldía tonta, sin fundamento, que alguien simplemente dice no, o si de verdad tienes ahí un pequeño duende que con vida propia que te está diciendo eso no resuena conmigo, ¿no? Y argumenta y está ahí presente, ¿no? La conciencia de una persona y cómo defiende su propia conciencia. Y ya me voy a callar. No, yo quería acabar. ¿Lo habéis visto? Que quería añadir una cosa que no terminé, que hacia Dios para mí no hay obediencia, porque si hay amor no hay obediencia. Exactamente. Ya. Exactamente. ¿Quién más? Sí, yo quiero decir algo. Efectivamente, en este mundo dual, tanto la obediencia como la desobediencia existen, ¿cómo no? Y vamos caminando en torno ahora sí y ahora no. Está el sentido común y lo que me conviene, y lo que le conviene al grupo también. ¿Y quién establece esas órdenes, esas normas para que yo esté decidida a seguirlas o no? Está claro que, por ejemplo, las normas de circulación, las normas de convivencia, están ahí para seguirlas, porque mientras no asistamos con ese sentido común a reconocer lo que es bueno para todos, alguien nos va educando, alguien nos va dirigiendo, ¿verdad? Hasta que ya somos capaces de decir, yo ya no necesitaría normas, porque ya entiendo cuál es el sentido de las relaciones, cuál es el sentido de la convivencia. Con respecto a Dios mismo, que es el autor, no hay ninguna posibilidad de error, porque el autor de la creación es perfecto, ya que ha creado perfectamente todo. Entonces ahí el amor nos conduce a esa confianza de que verdaderamente el amor llama al amor de manera natural, y nuestra naturaleza divina nos impulsa directamente a ser obedientes a la ley del amor. La ley del amor es una ley universal en la que todos estamos dispuestos a participar. La rebeldía en cuanto al amor divino, en cuanto al amor de Dios, siempre también ha estado ahí. Por eso estamos aquí, en estos cuerpitos, en este ego, en el que creímos que pudimos haber desobedecido a Dios y por lo tanto arrancarle una parte e irnos por nuestra cuenta. Yo lo voy a hacer mejor. Y esta idea siempre prevalece en las familias, aparentemente, en el que
el adolescente se quiere ir de casa porque no quiere cumplir las normas, porque hay una rebeldía innata. Pero esa rebeldía no tiene nada que ver, o sea, no tiene sentido común, porque a nada que empecemos a hablar y a dialogar, tal como vemos, se da de manera natural la convivencia, porque si queremos el bien de todos, vamos a saber exactamente qué tenemos que hacer en cada caso. Y realmente no sería necesaria las normas, porque ves que viene un coche, te paras, le das el paso o te lo dan a ti. Entonces las normas se han ido instaurando cuando esa rebeldía no tiene sentido, cuando queremos ser solo individuales y todo lo bueno para mí y los demás que se busquen la vida. Pero desde la idea de seguir en ese movimiento amoroso de comunidad, de que somos hermanos, de que el respeto mutuo nos habla de amor, la responsabilidad también nos habla de amor, y no miro solo por mí, miro por el bien de todos, porque el guía interno que nos dirige a todos nos habla de lo mismo. Entonces esa comunicación directa de que nos habla de lo mismo, nos habla del amor para todos, del amor verdadero, no tiene imperfección. Entonces el yo soy rebelde porque el mundo me ha hecho así es querer menospreciar que el mundo está ahí porque yo lo fabriqué, porque yo en mi idea de querer ser rebelde creí que pude lograrlo, pero realmente no lo logré. El amor perfecto expulsa el miedo, y ese amor perfecto no deja que se le caiga ningún ángel, porque si no, ¿hasta dónde íbamos a llegar, ¿no? Por eso es que el cielo sigue completo, nosotros estamos aquí en este sueño ilusorio y a ver qué hacemos, ¿no? Desobediencia sí, desobediencia no, pero en este mundo ilusorio en el que vamos queriendo, porque estamos queriéndolo, reunirnos en torno a un tema y hemos establecido una hora, hemos sido obedientes a esa hora. Hemos establecido un tema y no estamos hablando aquí de moda, estamos hablando de la obediencia y en su caso la desobediencia, ¿no? Entonces, darnos cuenta de que estamos obedeciendo una guía que tiene que ver con lo que nosotros sentimos, como ya se ha ido diciendo aquí. Y establecer la duda, enseñar a los niños a discernir, ¿no? Que todos, a los niños y a los adultos, a discernir de lo que es bueno para todos y de lo que no es bueno para alguien. Entonces, la bondad, esa obediencia, tiene que ser inclusiva, nadie puede quedar fuera. Entonces, desde ahí sí que caminamos juntos, ¿no? Y ese es el bien común, esa es la paz mundial, en la que realmente no nos escudamos detrás de una norma que me dijeron, de una obediencia ciega, sino sé en cada momento cuál es el discernimiento que tengo que tener y siempre en vía del amor perfecto, que es lo que somos, al fin y al cabo. Gracias. Más. Bueno, un aspecto importante es mucha gente piensa que está a obedecer y no obedece. Mira, típico en la... Piensa que obedece y no obedece. En el sistema familiar, ¿no? Bueno, la mujer decía que obedece y después hace todo el contrario. Y nada entiende. La mujer no tiene obligación de obedecer, como el hombre. ¿O el hombre? Sí. Sí, mi amor. Bueno, obedecer escondido. No es obedecer, más es eso. Se puede hacer algo, un poco de teatro, me gusta así. Empezar una vez más, un poco de hacer un poco de... ¿Tú quieres? ¿Tú quieres? Sí. Es curioso como en los colegios cada vez menos se fomenta la creatividad, las tertulias, el tener pensamiento propio, porque el gobernante en qué está interesado, en justificarlo todo mediante el bien común para dirigir y someter a la población a su control y a lo que él quiere. Por eso cada vez menos vemos que se incentive los
rasgos de personalidad, la creatividad personal, que es justo lo que yo haría. Porque cuanto más creatividad personal hay, más crecimiento para el bien, el verdadero bien común, no el de los políticos. El verdadero bien común se basa en que tú crezcas, tú, y cada uno se desarrolle como persona al máximo posible. Cosa que estás tratando de hacer tú con todo esto. Para mí es clave eso. Por eso digo, la desobediencia a veces está más que justificada. Hablábamos también del acto del chaval que desobedece a sus padres y se quiere ir de casa. A veces es la única opción que le dejan para crecer como persona, porque le están limitando, porque le están impidiendo crecer como persona. Entonces, la desobediencia está justificada ahí y en otros muchísimos casos. Cuando te mandan a hacer cosas contra otros, hemos hablado de la obediencia ciega de los militares, la obediencia de los policías, cosas absurdísimas hemos vivido muy recientemente en la pandemia que no estaban justificadas en ningún caso. ¿Y quién era el valiente? Porque hay que ser valiente para desobedecer. Pero gracias a los valientes que desobedecen podemos crecer luego como personas. Hay gente que simplemente sigue todo por el miedo al que dirán, por el miedo a no ser aceptado socialmente, y Dios nos libre de los sumisos y de los corderitos. Vivan los lobos que tienen posibilidad de... ¡Vamos! Sí. Bueno, no quiero hacer apologías, pero está bien también, está todo equilibrado, siempre con equilibrio. También hay veces que necesitas estar con los demás para llevar a cabo las cosas y por el bien de todos, pero hay que saber equilibrar cuándo hay que desobedecer y cuándo hay que obedecer. Claro. Cuando tu vida no está en juego. Es que, bueno, hay miles de casos. Yo estoy hablando muy en general y cosas muy obvias, pero luego podemos matizar 20.000. Yo tengo un amigo, uno de los casos que puedo hablar de prácticos, un amigo que se tuvo que ir de su casa porque su madre y su padre, él mismo decía, eran dos paletos de pueblo, no sabían ni hablar. Y a mí me gustaba hablar con propiedad, hablar bien, y me tuve que ir de mi casa porque quería aprender a hablar correctamente, a ser... Pues, él era homosexual también, tenía que romper con el papá machirulo que no quería que... También debido a eso, pero también, sobre todo, porque él se veía limitado en su idioma, en su forma de hablar. El padre de él era un vigilante de las rozas, que yo recuerdo... Te recuerdo con cariño porque era un bonachón, pero era un tío que le hablaba así y no podía, el otro no podía soportarlo. Y se fue, creció, se fue a Ibiza, tal, y este tío hizo de todo en su vida. De mis amigos, el que mejor le ha ido, curiosamente. Hay veces que es necesario desobedecer. Sí. ¿Pero por qué? Porque el crecimiento personal está por encima de la obediencia ciega. La obediencia a tu propio ansia de compartir, de conocerse, de muchas cosas a las que debes obediencia antes que a la del bien común. Que además luego va en beneficio del bien común. Ya está. Además, pero claro, la perspectiva que le acabas de dar tú ahora mismo es darle una tonalidad más fuerte a la desobediencia, pero creo que es el caso típico que acaba de decir G, es obedecer a sus propios deseos, o sea, poner delante su propia necesidad o reconocer sus propias necesidades, y eso no es desobedecer, es obedecer a tu propio... Hay gente equilibrada, porque también hay veces que tienes que someterte un poco al bien común por no ser tú más que los demás y tener más que los demás. Hay veces que tienes que renunciar un poco y bajarte un poquito, porque también tienes que ir de la mano con los demás de alguna manera. Sí. No estás solo en el mundo, también necesitas que los demás crezcan, ¿no? Obvio, yo personalmente, he llegado a un momento de mi vida, he decidido irme a otro país sin el verdadero propósito de irme de mi familia, sino era un viaje, y en ningún momento mi madre me ha dicho vuelve para acá, vuelve, o sea, no había una... No la había, o sea, me ha dejado libre totalmente y he obedecido a lo que yo en cada momento sentí, y nunca he vuelto, no porque obedezco o desobedezco, sino porque los pasitos que uno hace se sienten bien, se sienten correctos. Lo mismo que he hecho yo. Ha seguido mi paso. Pues si tú lo estás siguiendo a los 17 años. Yo a los 17 años decidí no irme a Italia con mi padre. Yo a 17 años decidí no irme a Italia. Me llevo a los 13 en Alemania. Y a los 17 y pico quería regresar. Me quería regresar otra vez a Italia. Digo, ¿qué voy a hacer en Italia yo? Me busqué un novio.
En 3 meses me casé. Claro. Preferí casarme. No, io desobedecí en una edad ya decidida quedarme en Alemania. Decidí casarme. Pero te casaste por amor. Sí, No por ¿verdad? interés, claro. No. Se buscó el chico, se Me gustó, me enamoré lo y decidí entre 9 meses juntos del inicio a que nos casamos 9 meses hubo mucho casados. amor, y eso es muy bonito, porque no fue una situación de que ella Forzada, ¿verdad? claro, no, ella se enamoró y lo amó. En las decisiones que cogieron mis hijas, las acepté porque si hubiera sido la misma situación en mía de 50 años antes, hubiera hecho lo mismo. 48. Pero yo lo he hecho 50 años antes que tú. Yo lo he hecho 50 años. Te noto que esta mujer vivo. Non è che Alessandro, obedecer, sí, sentir un po', non è che empieza a desobedecer, que ahora lo mira muchas veces col coche, non va alla derecha, va a la izquierda. Ella è inglese, hace lo que le da la gana. Después se contrario. Cosa molto parece che vola. Siempre lo contrario. Sí, fue de niña, siempre decía que no. Donde tenía que decir sí, decía siempre que no. Claro. Sí, la esencia, la Y la esencia. vida que te he dado, mira qué guapa estás. Hubiese sido una seta tú. Así tuviste vida y todo. Créeme, esto ha ido como tenía que ir. Sí, nella esencia pienso, bueno, muchas cosas claro que se debe obedecer, pero nella esencia, la esencia es normal, es natural, porque es bueno para todo. Bueno, Io puedo añadir algo sobre los rebeldías. No, no es importante. Yo quería decir algo sobre la rebeldía de los adolescentes. Y he notado, soy educadora desde, ya he perdido la cuenta, que los niños hasta los 8 años vienen malcriados. Es muy rara la educación desde el minuto cero que un niño nace. Hasta los 8 años son todos pobrecitos, el niño se cansa, espera que mamá te lo recoge, ven que mamá te ducha, vamos a que mamá te corta la comida, hasta se la ponen en la boca. Y llegado a los 8 años pretende que los niños se hagan la cama solos, se hagan la ducha solos, se hagan la tarea solos, que tengan la casa ordenada. Si tú no se lo enseñaste, Pobre niños. si tú no se lo enseñaste desde que nació, no, sí que lo sabe, porque te observó. Pero no lo hace porque nunca le enseñaste a hacerlo. Yo desde que mis hijos eran muy pequeños, todos los niños que yo acojo, no le digo recoge los juguetes. Me pongo con él y le digo, venga, vamos a recogerlo todo. Y lo recogen con gusto. ¿Vale? Lo hacen con gusto porque no solo ven que yo lo ayudo, le estoy enseñando, ellos aprenden y lo hacemos con diversión. A los niños con 2 años yo les enseño ya a hacerse la cama. La hacen fatal, pero están tan orgullosos de su trabajo que yo ni la toco. Le digo, muy bien. Los niños en mi casa se duchan solos con 2 años. ¿Vale? Y yo allí, observando, lávate el pelo, lávate las orejas, y luego lo ayudo, claro, no es que lo dejo a su bola. Ahora, al niño, si tú no quieres un adolescente rebelde, le tienes que enseñar desde que nace. Nunca será rebelde. Luego hay que mediar también las salidas, elegir con ellos el tipo de educación para mí, porque hay que respetar también el carácter y la libertad de una persona. Por lo tanto, cuando llegan a una cierta edad, tomar acuerdos. Vale, tú quieres salir con tus amigos. ¿A qué hora tienes intención de regresar? A las 10. Uy, me parece muy tarde, ¿no? ¿Y a ti? Bueno, sí. ¿A qué hora va a la cama? Normalmente a las 9. Por lo tanto, 8:30 te vale. Muy bien. Hay que mediar. Entonces tú no creas rebeldes.
¿entiendes? Pero si el niño no está enseñado de un mal criado hasta los 8 o 9 años, que cuando tú le dices un no, se tira al suelo con berrinche, pataleta, no puede pretender tener un adolescente no rebelde. Esto cuento. En mi caso, yo fui una persona extremadamente rebelde y si no llego a ser así, si no llego a ser así, no llego a conseguir todos mis propósitos, todo lo que he llegado a conseguir. He estado en la oscuridad, en la máxima oscuridad posible, cerca de la muerte también, y ahora estoy en la luz. Estoy aquí rodeado de ángeles que me encantan, son maravillosos. Yo también. Sí, sí, tú también eres un ángel. Sí. Y si no llego a cometer todas esas rebeldías, portarme mal, desobedecer, ¿entiendes? Nunca hubiera sido lo que soy. No quiero contar la historia porque es un poquito personal. ¿Por qué no? Pero que ¿por qué no? Bueno, ayer... ¿Por qué no? Porque la hora. Porque ya se está acabando el tiempo. Pues yo como educador, yo soy profesor también de secundaria, también como educador, estoy contigo dentro de la familia, siempre dentro de la familia, pero dentro del mundo educativo, yo trato, o sea, también un poco a la gente, a los chicos, con un poco de democracia, como lo haces tú, pero a veces es imposible, porque es tal el descontrol que es imposible, o sea, es imposible. Te puede llevar a la enfermedad personal. Entonces, tienes que depender de las autoridades que están por encima de ti, que es la dirección, la jefatura de estudio, etcétera, etcétera. Mira, pero si no, te comen vivo. Te comen. Te arrebatan tu alma. Eso no puede ser asumir. Te lo juro, me arrebatan. Añado esto y luego les dejo. Yo cuando enseñaba tenía 35 niños de 3 a 6 años. Porque, espera, te explico, porque entonces no había un mínimo o un máximo, entonces se podían tener 60 años. Claro, eso es 30. Bueno, a mí me tocaban 35 de 3 a 6 años, ¿vale? Yo nunca le tuve que decir, había uno muy rebelde, ¿sabes qué hacía yo cuando era rebelde? Hacía lo mismo que él. Yo también he usado esa técnica. Correteaba por todas las leyes, yo detrás de él correteando hasta que todo el mundo se reía, niños, pensábamos a correr todo y le bloqueábamos la rebeldía. Porque ¿Y le si demostrábamos... ¿Y si tuvieras 11? ¿Y si tuviera 11 lo haría con 11? Complicado, ¿no? No, es que tú con enfermedad mayor mental y con enfermedad mental y todo. Bueno, es complicado, es complicado. De todos modos, tú tienes una hora con él. Pero bueno, en resumen, lo que quiero decir es que el camino hacia el bien está también justificado con la no obediencia. Claro. O sea, yo no he sido obediente, he cometido muchos errores, me ha llevado al bien, a mi propio bien, a mi conciencia. Sí, sí. La obediencia, bueno, se desarrolla mucho aquí que se puede abrir una semana de trabajo con eso, ¿no? Con todos los argumentos así. Sí, obediencia a tu cuerpo, ¿no? Si tú haces control. Obediencia a tu dignidad, obediencia a tu familia, a tu pareja, a tu sistema de familia, ¿no? Es todo, es un tema muy, muy profundo, ¿no? Por eso me parece continuar un poco. Una cosa muy curiosa, yo cuando me fui al ejército, curiosamente, me fui porque en mi casa era total libertad, pero porque me dejaban también completamente solo y podía hacer lo que me daba la gana. Entonces necesité normas, un tiempo. Quería no tener que pensarlo todo yo, decidirlo todo yo. Estaba tan solo y tan dejado a mi puta... Sí, una educación muy diferente. Sí, tan dejado de todo y tan cero, me veía tan cero y tan dejado de todo, que me fui, en mi inconsciencia, me fui al ejército porque necesitaba simplemente obedecer y llenarme de normas. Curiosísima reacción. Luego con los años ya van madurando las cosas y dices, ¿por qué haría yo esto? Empiezas a buscar una explicación a ese absurdo. Y bueno, tuve la sensatez de largarme del ejército porque eso no encajaba conmigo en absoluto. Me declaré objeto de conciencia en su momento, tuve muchos problemas para salir. Luego me metí a estudiar, bueno, no quería hablar de mí, quería hablar solamente de que existe la opción también de que muchas veces no sabemos por qué hacemos las cosas, pero luego con el tiempo te viene la explicación.
Porque en ese momento tu propósito. Se me ha ido un poco, pero sí. Ahora hay belleza. No, es que necesitas a veces también esas normas. Las necesitas para ordenarte tu propia mente. Esa es la constitución. Claro, por eso digo, el equilibrio es importante. A veces necesitas la rebeldía y a veces necesitas la obediencia. O sea, te necesitas estar y necesitas no estar. Claro, obediencia a su exigencia, ¿no? Ahora, sí. No, digo que a mí me sucede lo mismo que tú, pero en el mundo laboral, en un tiempo, necesitaba de un jefe, ¿no? Que me indicara, que me dijera, tienes que ir allá, porque yo estaba un poco como perdido, ¿no? Hasta que aprendí a ponerme. Sí, sí. Y ahora un orden, una sonrisa final. Preciosa. No importante lo que has dicho tú, la última palabra. Mira, cuidado que tú hagas Obediencia. Obediencia, mira, obediencia. ¡Ah!